Muy bien, continuamos aquí. Dice, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte, dos grupos. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es justo, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, sea sucio todavía. El que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, sea santo aún. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, pongan atención, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿cuál es el termómetro de Cristo? La obra. Pero la obra que opera por amor a Él, porque es una obra del Espíritu en el corazón humano. Esa es la obra que tiene algún valor, porque la obra del filántropo no sirve para mucho. Solamente servirá para que la gente le tumbe el polvo, para que lo alaben. Ah, fulano de tal, ayuda mucho a los necesitados. Mira, puso un asilo de ancianos. De ahí no pasa, porque está motivado por el orgullo o el amor propio, o quizás el amor a la humanidad, pero no está motivado en el amor a Dios. Esto es diferente. Esta obra que está mencionándose aquí está motivada por el amor a Dios. Los justos y los impíos, dos grupos, continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, como los días de Noé, acuérdense. Inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. En otras palabras, ni los píos ni los impíos saben cuando el tiempo de gracia termina. Ahora Dios en su amor va a mandar unas señales, siempre hace una manifestación exterior, porque ya Cristo está en el cielo. Cuando Cristo estaba en la tierra, lo hacía en la tierra y ellos lo veían. Dice, nosotros somos testigos, porque lo mismo cuando murió, lo mismo cuando resucitó, somos testigos. Pero de las otras cosas que pasaron en el cielo, ya cuando Cristo ascendió, Dios mandaba una manifestación exterior. Y aquí no será diferente. Cuando la gracia termine, nosotros nos vamos a dar cuenta, porque vienen las 7 postreras plagas. Y cuando vengan las 7 postreras plagas, entonces ya usted sabe que ya no hay tiempo de gracia y que el Señor está cerca, porque de ese momento, cuando la gracia termine, hasta la venida de Cristo, dice la sierva de Dios, que no pasará mucho tiempo. Eso es corto. Dice, antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo, el pueblo era Noé y su familia, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó, el pueblo del mundo que estaba afuera, continuó en su indiferencia, búsqueda de placeres, y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaban. Todos los que estaban afuera que tenían una victoria aparente, pensaban que estaban ganando. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. La sierva de Dios lo está conectando. Y aquí cita a Mateo 24:39, que fue nuestra lectura bíblica del día de hoy. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno. Esa hora decisiva del ladrón como medianoche es el fin del tiempo de gracia, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirige a los culpables. Así era Dios claro. ¿Qué es lo que significa eso? Cristo como ladrón en la noche, que la gracia terminó, que nosotros no sabemos el momento cuando la gracia termina. Ni los píos ni los impíos, lo dice aquí. Nadie sabe. Terminó. Ahora, Señor, después que termine, dice, cierren el templo. Eso está en Apocalipsis. Cierren el templo. Nadie puede entrar ni salir. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángeles no pueden llevar las peticiones de nosotros al cielo. Nada, ya se acabó. Se terminó, la gracia ha acabado para siempre. Velad, pues, no sea que viniendo de repente os haya dormido. Y ahí está citando la sierva de Dios a Marcos 13, 35 y 36. Recuerde que la contraparte de Mateo 24 es Marcos 13 y Lucas 21. Ahora está citando ella a Marcos 13, 35 y 36, y ahorita citó a Mateo 24, 39. Y Marcos, y ahora está citando y dice, peligroso es el estado de aquellos que cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. El Señor tarda mucho en venir. Se van a los atractivos del mundo, se ensañan con las cosas mundanales, en la búsqueda de placer, en la búsqueda de riqueza, de dinero, y bueno, y se olvidan de Dios. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, dinero, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras las esclavos de la moda están ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza,
y ha sido hallado falto. Ya vimos claramente que eso que Cristo viene como ladrón es que la puerta de la misericordia se cierra y nadie lo sabe. Poco después de eso, Cristo aparecerá en las nubes. Cuidado. Acabo de leer El conflicto de los siglos, página 481, haciendo alusión a Mateo 24, 39 y a Marcos 13, 35 y 36. Vamos ahora a leer a Marcos 13, 33 al 37. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Marcos 13, 33 al 37. Dice, este es un pasaje fundamental, oiga bien. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Es decir, Cristo es claro. Mire, como el ladrón en la noche será, la puerta de la misericordia va a terminar, se va a aparecer a los días de Noé. Tomen las evidencias. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Cuando Noé entró en el arca, medite, cuando Noé entró en el arca, la puerta se cerró una semana antes de comenzar a llover. ¿Sabía Noé cuándo iba a caer la primera gota de lluvia? Él no sabía. Dios determinó el día y la hora cuando iba a caer el diluvio y ahí cayó. Y cuando Noé comenzó a oír eso, dijo, ya, llegó el momento. Noé, ábrenos. Quiso abrir, pero él no podía porque la gracia, la puerta la cerró Jesucristo, el ángel de Jehová. Jehová fue que cerró la puerta. Entonces la gracia es igual, no hay oportunidad. Ya todos los casos están decididos. Entonces, sigue diciendo la sierva de Dios, mirad y velad y orad. Oiga bien, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, estoy leyendo a Marcos 13, 33 al 37. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos os lo digo, velad. Es decir, que ese mensaje que Cristo le estaba dando a sus discípulos, dice, se lo estoy diciendo a ustedes, pues se lo estoy diciendo a todos. Todos somos nosotros. Porque él aplicó eso, estamos leyendo Marcos 13 y Mateo 24 y Lucas 21. Ese es el discurso, él se lo aplicó a la destrucción de Jerusalén y a su segunda venida. Es decir, que ese mensaje es para mí. Jesús nos ha advertido, velad. Ahora la sierva de Dios ahora va a comentar lo que acabamos de leer. A Marcos 13, 33 al 37. Ahora ella lo va a comentar. Jesús nos ha advertido, velad, pues porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque cuando viniere de repente nos halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros os digo, a todos les digo, velad. Estamos esperando y velando por el regreso del Señor, quien traerá la mañana. No sea que viniendo de repente nos halle durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere esto? Dice la sierva de Dios, se hace la pregunta a ella. ¿A qué tiempo se refiere esto? No a la revelación de Cristo en la nube del cielo. O sea, no es la revelación de Cristo para hallar a un pueblo dormido, no, sino a su regreso de su ministración en el lugar santísimo del santuario celestial. La sierva de Dios está siendo clara nuevamente y está diciendo, no se crea que eso se está refiriendo, Marcos 13, 33 al 37, se está refiriendo a la aparición de Cristo. No. Está diciendo cuando Cristo salga del lugar santísimo y diga, consumado es, y tire el incensario de oro. Quiere decir que ya no hay gracia. Sigue diciendo, cuando se quitan sus vestidos sacerdotales, míralo ahí, y se vista con sus vestiduras de venganza, y cuando se dicte el mandato, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es sucio, ensúciese todavía, el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, sea santo todavía. A eso es que se refiere Marcos 13, 33 al 37. Y estoy leyendo Testimonio, tomo 2, Testimonio, tomo 2, páginas 190 y 192. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos quedan para siempre decididos. Lo dijimos ahorita. Los casos quedan decididos. Uno para vida y otro para muerte. Dos grupos. Este es el tiempo en que ajusta las cuentas con sus siervos. Para aquellos que han descuidado la preparación de la pureza y la santidad, la cual los capacita para esperar al Señor y darle la bienvenida,
es el proceso de santificación que ella está citando aquí, porque en otras escrituras, la misma Dios dice, la justificación es uh, nuestro derecho, nuestro pasaporte al cielo. La santificación es nuestra idoneidad, lo que nos hace idóneo para entrar al cielo, porque no todo el mundo puede entrar, porque si fuera por la justificación, la sangre de Cristo es capaz de justificar a todo el mundo, hasta el malo. Entonces el malo va a entrar. No, no, no. Dios dijo que no. Ahora viene el proceso de santificación. Y ese proceso que estamos viviendo comienza cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y termina con la muerte, o con la venida de Cristo, o con la transformación completa de la vida. Muchas personas lo lograron, y por eso no, por ejemplo, lo logró. Dios se lo llevó. Y todos esos discípulos de Jesucristo lo lograron también. El apóstol Pablo, hay una cita que la gente usa mucho para decir que no se puede lograr. Dice, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado. Cuando Pablo dijo eso, fue 2 años antes. Mi Biblia me corrobora eso, porque la Biblia mía tiene la fecha cuando se escribió cada porción de la Escritura, o a lo que se refiere. Y cuando Pablo dijo después, 2 años después, ¿sabes lo que dijo Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. En otras palabras, no me cite lo que Pablo dijo 2 años antes de lo que le acabo de citar. Porque Pablo dijo aquello cuando estaba todavía en el proceso de santificación. Y llegó un momento donde Pablo lo alcanzó, pero no por él, porque ese es el error, que nosotros si lo pretendemos por nosotros mismos, eso es un imposible. Es el Espíritu de Dios haciendo una obra en el ser humano, ¿no? Es una obra del Espíritu de Dios. Uno no puede hacer eso. Nosotros somos tendientes al pecado. Es Él que hace esa obra en nosotros y nos quita el deseo del arrepentimiento y nos pone la señal. Dígamelo a mí. Dígamelo a mí. Yo no cuento mi testimonio porque me emociono. Dígamelo a mí. Eso es una realidad. El Señor te hace así y te pone la alarma de una vez. Cuando el pecado te está sellando, punto, te pone la alarma y te pone a meditar. ¡Ey! No caiga, y cae en eso. 15 años más y no se sabe lo que va a pasar. Cuando llega el tiempo de tu visitación, no lo dejes pasar por alto. Es una lucha, sí, una lucha. Es difícil, es difícil. Pero el Señor dice que se puede todo en Él. Sigamos avanzando. No anhelaban su venida, esa gente que estaban allá afuera. Pensaban que no era necesario velar continuamente y con perseverancia. Habían sido chasqueados en sus expectaciones y podrían serlo de nuevo. Pensaban que había aún suficiente tiempo para despertar y le dieron larga al asunto. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de acumular tesoros terrenales y por eso no aceptaron el llamado. Y en el tiempo nuestro es exactamente lo mismo que está pasando. No sigo leyendo porque es muy larga la cita. Lea otro poquito. Si tan solo estos hubieran sabido que la obra de Cristo en el santuario celestial iba a concluir tan pronto, está hablando con nosotros, cuán cuidadosamente hubieran velado. Está hablando conmigo. El maestro anticipó todo esto y les da una advertencia oportuna en el momento de velar. Claramente afirma que su venida será repentina. No mide el tiempo, no sea que descuidemos la preparación. Y aquí me detengo. Esa es la verdad más grande que ha dicho la sierva de Dios. Mire, el Chaco del 44, ella dice que Dios lo permitió para sacar la escoria de la iglesia. Estaban allí porque, ya Cristo viene. Y como creían que tenían la fecha de la venida de Cristo, vendieron sus cosas y compartieron con todo. Y cuando Cristo no vino, fueron los más acérrimos perseguidores y los que más se burlaban del pueblo remanente que quedó, que dijeron, en algo nos equivocamos porque Dios no se equivoca. Y fue que no se dieron cuenta que Daniel capítulo 7, versículo 12, lo que dice es que él vio como un hijo de hombre que fue ante el anciano de días. Cristo iba ante la presencia del Padre. Cristo no venía para la tierra. Cristo iba en el lugar del lugar santo al lugar santísimo. Entonces ellos no entendieron eso y Dios permitió que no lo entendieran para que subieran un chasco porque no estaban motivados por el amor. Y cuando yo entendí eso, digo, ya yo sé por qué que Dios nos da la fecha de su venida. Si Dios hubiera dicho, yo voy en el 2020, en el 2031, como dicen algunos, en tal fecha, para la época de la fiesta de las cabañas, en tal fecha, lo calculamos, en el 2031, en tal fecha Cristo viene. La gente se va a motivar, pero no es por amor. Y miren aquí la prueba. El Chaco del 44, sabiendo la fecha, no la sabían, pero ellos creían que la sabían. Actuaron como actuaríamos nosotros si supiéramos la fecha también. Nunca se le olvide eso. Sigue siendo la sierva de Dios. No mide el tiempo, no sea que descuidemos la preparación en el presente. Por eso es que el Señor no nos dice el tiempo para que nosotros podamos estar preparados. Y en nuestra indolencia demoremos nuestra preparación hasta el momento en el futuro cuando creemos que Él vendrá. Velad pues, porque no sabéis. Testimonio, tomo 2, página 190
a la 192. Mis queridos hermanos, ese es el estudio que teníamos para esta tarde. La semana que viene vamos a estudiar a Mateo 24, 32 al 35. Vamos a ver qué mensaje tiene el Señor para nosotros con la historia de la parábola de la higuera. Dios siempre comparó a su pueblo con árboles. Salmo capítulo 5, 1, que dice que, o 1, no me recuerdo, o es el 5 o es el 1, que dice que el siervo de Dios es como un árbol que da buen fruto. Siempre ha sido así. Vamos a ver cómo Dios compara a su pueblo y en el tiempo del fin, cómo se aplica a nosotros. Este es el momento para mi querida Magdalena, para que si hay alguna inquietud, alguna pregunta, entonces